Bienvenidos al editorial de Música Cortavenas, un espacio que habla directo a tu corazón, sin disfraz y sin anestesia. Con ustedes, el editorial de esta noche. Comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp 520-495-8322. Esto no es un concepto religioso ni de teoría. Esto es un susurro del cielo que llega justo a tiempo. Porque lo que no has podido cambiar con tu esfuerzo, sí puedes cambiar con su intervención del Espíritu Santo. Lo que no has sanado con el paso del tiempo, sí puede restaurarse en el momento que decides rendírselo. Este es un llamado para los que están cansados de aparentar que todo está bien, para los que ya no tienen palabras para explicar su lucha, para los que han creído que rendirse es fallar, cuando en realidad es el inicio del milagro. Hay personas que dicen, yo no me puedo rendir, es que usted no me entiende, Mario Alberto, si yo me rindo, esta casa se cae. Pues deje que se caiga, porque cuando se toca a fondo, es cuando va a ser el inicio del milagro. El Espíritu Santo no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él espera que seas sincero, que te acerques sin máscaras, que le abras el corazón sin filtros. Y que cuando lo hagas, cuando decidas de verdad soltar, lo hagas de corazón, desgastando absolutamente todo, no guardándote nada. Como digo yo, entregando automáticamente absolutamente todo. ¿Por qué digo automáticamente? Porque hay cosas que a veces no entregamos automáticamente. Las seguimos atando a nosotros, como dije anteriormente. Hay cosas que posiblemente heredamos, costumbres, religión, hábitos. Pero si le entregamos esas cargas al Espíritu Santo, vamos a poder seguir hacia adelante. Por eso toma tu carga, comienza a obrar ahora. No como tú lo harías, no según tus tiempos, sino de una forma tan profunda, tan perfecta, tan personal, que tú y yo empecemos con una alma nueva. Lo que viene es increíble. Así que vamos a entrar rápidamente. Hay que liberar y hay que entregarse. Definitivamente. ¿Por qué? Porque solo así, entregando esas cargas, vamos a poder sobrevivir y empezar a sostener lo que el Espíritu Santo ha sostenido por tanto tiempo para nosotros. Porque cuando entregamos la carga, Él empieza a obrar. Cuando llevas cargas que no te corresponden, uno de los mayores engaños espirituales es creer que mientras más cargas, más llevas. Hay gente que cree que en serio, entre cargando más y más cosas, es mejor. Y así no funcionan las cosas. Que si puedes con todo, entonces vales más. Eso es mentira. Que si sostienes que nadie ve, que nadie entiende, que si aguantas sin hablar, esos son actos. Que si sonríes porque estás triste pero sonríes, eso es sostener. No, eso es estarse rompiendo por dentro, es estar haciendo lo incorrecto. Hay que entregar la verdad. Muchas veces estás desgastándote tu alma con pesos que nunca Dios te quiso poner. Dios nunca te pidió cargar cosas que no son de nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo lo llama carga ilegítima. Y si hoy te sientes que ya no puedes más, puede ser porque estás llevando mucho de lo que no te corresponde. Hay cargas que nacen de la culpa, de errores del pasado, que ya fueron perdonados. ¿Saben por qué? Por Dios. Pero tú, que no has soltado, caminas con el peso de todas esas decisiones que tomaste en el pasado. Una de las cosas más importantes que dicen que hay que volver a nacer. ¿Y cómo se hace eso? Es diciendo, bueno, ya dejo todo este pasado y voy a partir de ahora, como aquella canción de Alberto Cortés, a partir de mañana empezaré a vivir una vida tranquila. Bueno, cantado suena muy bonita esa canción. ¿Qué sucede, mi estimada gente? ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no aprendemos a soltar eso, no podemos recibir las nuevas
las nuevas cosas que nos tiene Dios. Hay veces cargamos con decisiones que realmente tomamos hace mucho tiempo y que ya no son parte de nosotros. Lo que sabes ahora, tal vez no lo sabías antes, pero aún así te castigas. Aún así te castigas y sigues echándote culpa. Tal vez mucha gente ya te perdonó y tal vez uno sigue cargando cosas que no. Tal vez hablamos con dureza, nos juzgamos a nosotros mismos, lo que el cielo jamás haría con nosotros. El enemigo aprovecha, y cuando digo el enemigo, palabras simples, Satanás se aprovecha de todo eso para alimentar voces internas que te dicen, no tienes derecho a pedir, a estar en paz. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que los demonios son mucho más amplios que la fe que dicen tener. Hay personas que hoy están atadas a una mala alimentación porque dicen que no pueden parar de comer. Hay gente que hoy está enferma, no solamente del corazón, sino del cuerpo, porque no son capaces de dejar vicios. Porque creen que hay que seguir pagando lo que hicimos. Nunca vas a cambiar de verdad si no dejas que el Espíritu Santo avance en ti. Tu alma no está encadenada, eso ya quedó atrás. Eso es lo que quiere el enemigo que usted piense. Que quiere que sigamos pensando de que seguimos atados a ese pasado. Por eso por ahí dicen, yo lo conozco, cómo este hombre va a estar hablando así, cómo esta mujer, ay mira la cristianita, uy mira esta que ahora va a la iglesia. Si supieran lo que es, ustedes no conocen gente así, yo conozco mucha gente así. Aquí mismo hay gente que escribe y dice, qué lindo lo que dice. Y luego pone música mundana. ¡Uy! Hay gente que es así. ¿Saben por qué? Porque esas personas se quedaron con lo que conocieron de una parte de nosotros desde hace muchísimo tiempo, que eso no nos representa lo que somos hoy en día. Y lo puse en ese contexto, pero ¿cuántas personas ustedes no conocen que dicen, uy, mira esa donde va? Si supieran que ya usted quemó ese pasado, pero si no hubiera quemado ese pasado, como hizo Elías, cuando sintió el llamado, Elías quemó absolutamente todo. Cuando llegó y sintió el llamado de Dios, quemó todo, no le quedó nada, o sea, ahí no había posibilidad de regreso. Pues así tenemos que hacer con nuestro pasado. Hay personas que siguen cargando un pasado que no nos representa lo que somos hoy en día como personas. Y mientras no sueltes eso, no van a poder experimentar la verdadera libertad que solo el Espíritu Santo puede traer. También cargarás con responsabilidades que no te corresponden. Intenta resolver la vida de los demás, cubriendo, controlando y sosteniendo de lo que no tenemos ni siquiera control. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cargas de dolor de los demás que no son problemas de nosotros. Nuestra familia, un futuro incierto. No sé, tantas cosas. Hay veces hay personas que se sumergen en la ansiedad silenciosa de tratar de ayudar a todo el mundo y se olvidan de sí mismos. Hay personas que cargan con tantas cosas que no le permiten ni al Espíritu Santo ni a nadie entrar ahí. ¿Por qué? Porque cargan cosas que no son necesarias. Hay que tener un equipaje ligero, y para tener un equipaje ligero es para poder avanzar más. Si ustedes van a una excursión, a un paseo, ustedes llevan básicamente lo necesario. Pero si ustedes llevan 3 mochilas, 3 bultos, 3 backpacks llenos, es muy difícil que ustedes puedan avanzar en un paseo, en una caminata a largo plazo. Porque es demasiada la carga. Pero si ustedes cargan con una mochila, justamente con lo necesario, ustedes pueden avanzar más que el resto. Pues así es cómo trabaja el Espíritu Santo cuando entregamos nuestra carga. Porque nunca sabes si estás haciendo suficientemente lo correcto. Entonces, ¿para qué cargar con tantas cosas si no sabemos eso? Pero Dios no llamó a nadie a ser salvador de nadie, mi gente. Jesús nunca dijo, vayan a salvarse y quémense por otros. Nunca. Él ya envió a Jesús para eso. Dios ya envió a Jesús para eso. Ya Él estaba diseñado para cargar. Y hoy celebramos su resurrección, porque para eso fue que Él vino.
Él vino diseñado para poder cargar con la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario iban todo lo que ustedes y yo debemos. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando le dejamos al enemigo entrar a nuestras vidas y permitir que marque nuestro destino? Cuando nuestro destino no es necesariamente lo que hoy tenemos y estamos viviendo, amigos oyentes. Nosotros estamos llamados a confiar en aquel que sostiene el universo. ¿Y quién sostiene el universo con una sola palabra? Dios. Hay cargas que vienen del miedo al rechazo. Dices que sí cuando querías decir que no. Haces más de lo que puedes, porque no quieres decepcionar a nadie. Aceptas lo que te lastima con tal de cumplir expectativas. ¿Para qué? ¿Cuánta madre no está en una situación de decirle a su hijo o a su hija, esto no se hace así, y le tienen miedo al hijo o a la hija porque le dice, me voy de la casa? ¿De verdad? Hay gente que tiene ese temor, padres cobardes. Y así vas llenándote la vida de obligaciones, de promesas que no puedes cumplir, de expectativas que no vinieron de Dios, pero que asumiste por temor, y que cada día te sientes más agotada, más desconectado de nosotros mismos, más lejos de la paz. Hay personas que dicen, yo quiero una relación que me traiga paz. Y usted vive en paz. ¿Usted realmente su entorno es paz? ¿O está esperando que llegue San Mario Alberto de Asís y te convierta la vida en paz? Antes de pedir algo hay que proporcionar. Ustedes no pueden llegar a decir, quiero un arroz con pollo, cuando no tienen arroz y no tienen pollo. Primero tenemos que procurar tener la paz, para cuando llegue el resto de cosas, vamos a vivir en paz. Pero hay gente que dice, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz, no quiero esta relación tóxica, no quiero estas personas tóxicas, y la más tóxica es ella, el más tóxico es él, porque viven en esa toxicidad. Palabrilla de moda, palabrilla de domingo, palabrilla de resurrección. Toxicidad. La gente ni sabe lo que significa, es una palabra griega para que los quieran investigar. Pero ¿qué pasa? ¿Gente pide lo que no da? Hay gente que dice, Dios mío, por favor, es que si yo tuviera dinero, yo ayudaría a los pobres. Hipócritas, jamás van a tener dinero. Jamás, así no funciona esto. No es primero deme y después te doy. Así no funcionan las cosas, mi gente. Y a mí me sorprende muchísimo cuando yo escucho personas que tienen ese pensamiento. Realmente yo no lo puedo entender. A mí me sorprende muchísimo, la verdad. Cuando yo escucho personas que no son capaces de asumir de que tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Hay personas que piden paz, pero no. Hay personas que dicen, yo quiero mejor trabajo, pero les ofrecen un trabajo y no quieren ir a trabajar. Hay personas que dicen, yo quiero verme mejor, pero siguen comiendo la misma cochinada. Hay personas que dicen, yo realmente quiero un buen hombre, pero apenas le escribe otro, se pone a coquetear con otro. Hay hombres que dicen, yo quiero una buena mujer, pero apenas le sale una mujer por ahí, ni fu ni fa, pero ya le desvió la atención. Y entonces eso es culpa de Dios. No, eso es culpa de las cosas que cargamos, que no debemos de cargar. Hay que vivir guiado por el Espíritu Santo. Estamos viviendo bajo la presión. Y el Espíritu Santo no te llamó a vivir agotado, ni a sostener cargas, ni a no poder dormir, ni a estar con hambre, y discernir y saber reconocer. Eso sí debemos hacer, discernir y saber reconocer. Hay que saber cuándo hay que soltar, cuándo hay que controlar, cuándo hay cosas que solo Dios puede cambiar. ¿Para qué usted se va a meter ahí? Un día de estos hice un editorial hace poco sobre las mujeres, sobre creo que era el sexto sentido que dije. Estaba hablando del sexto sentido, y es cierto, me puse yo a pensar sobre esto del sexto sentido que dicen las mujeres que tienen. Y entonces, ¿por qué no tienen ese sentido de respetar Semana Santa?
Ah, no, ahí se van para las playas, ahí se van a tomar alcohol, ahí se van de pachanga. Ahí no tienen ese sexto sentido. Ahí no tienen el sexto sentido cuando escogieron a la criatura, al padre de sus criaturas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué terreno pisé! ¿Cuánta mujer no dice, ay, el desgraciado con el que estuve? ¿Y quién lo escogió, mamita? Y tal vez ese no era. Pero ¿saben qué? Por meter cabeza donde no es, porque no tenían el Espíritu Santo, se terminan enredando con cualquier patas vueltas. De igual manera, ¿cuánto hombre por no tener el Espíritu Santo termina teniendo una hija o un hijo con una mujer que luego uno se da cuenta que no valía la pena? ¿Por qué? ¿Por qué no tenía el Espíritu Santo? Porque hizo decisiones a través de nuestro pensamiento. ¿Por qué si las mujeres dicen que tienen ese sexto sentido? ¿Por qué es que hay tantas mujeres hoy diciendo de que no hay hombres que valen la pena? ¿Saben por qué? Porque han conocido a tanto patán y a tanto hombre que no vale la pena y a tanto irresponsable que las dejó embarazadas, que entonces hablan así. Pero entonces tampoco fueron muy inteligentes a la hora de tomar ese tipo de decisiones. ¿O qué? ¿También eso van a decir que es culpa del Espíritu Santo? No creo que alguien tenga el coraje de decir que eso es culpa del Espíritu Santo. Porque la intuición que ellas dicen tener jamás funciona cuando se trata de elegir al padre de sus hijos. ¿Dónde está ese sexto sentido? Pero cuando ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes no tienen 6 sentidos, tienen miles de sentidos. Porque así es como funciona. Para que no aguantes todo lo que te hace sensible. Es que hay cosas por las que pasamos que no tenemos que pasar. Y solo se cura esto cuando usted entrega definitivamente al Espíritu Santo su vida. Pero mientras que entregue un poquito, no vas a recibirlo. Es todo o nada. Por eso es que hay gente que dice, bueno, Roberto, usted es demasiado estructurado, blanco o negro. Pues sí. Dígale hoy, sí, Espíritu Santo, vengo un ratito, pero ¿sabes qué? Más tarde voy a ir a tomarme algo a un bar, mis hijos necesitan que comer, pero yo voy a ir allá, entonces desaparezca dentro de 2 horas, regresa otra vez aquí. Así no funciona la vida. Y hay gente que quiere que la vida funcione así, mi gente. Así no funciona. O te entregas o no te entregas, porque los tibios serán vomitados hasta por la boca. En resumen, para ir terminando esta parte, no hay que desgastarse por otro día cuando no hemos terminado este. No hay que acumular demasiadas decepciones, porque esas mismas decepciones son las que nos hacen tomar malas decisiones. Hay oraciones que muchas personas han hecho en lágrimas, pero no digo que son falsas, porque son sinceras, pero son momentáneas. Apenas les cambia algo, ya están felices. Y vuelven a cometer los mismos errores que cometieron. La diferencia de que cuando recibimos y entregamos todas nuestras cargas al Espíritu Santo es que nos van a alivianar la carga. Hay situaciones, hay personas que cargamos, que tenemos, que no valen la pena. Dios no te exige que seas fuerte, Él solo quiere que te acerques tal y como eres. Hay quienes han sido tan heridos, tan traicionados, tan malinterpretados, que han construido una coraza emocional y ahora viven en modo automático. Funcionan, pero no sienten. Hacen lo que deben hacer, pero perdieron el fuego. La pasión, la sensibilidad. Ya no lloran ante la presencia de Dios. No hay cosa más linda cuando usted ve a una persona que se está entregando a las cosas de Dios, que ve esas lágrimas que son feitas para la cara. Más de una mujer dice, ay Dios, el maquillaje es lo último. Pero el alma se limpia. Y amigos oyentes, para que ustedes reciban el Espíritu Santo tienen que abrir su corazón, su mente y su alma y entregarle todas sus cargas. Y a partir de ahí ustedes van a ver una gran diferencia. Así que el Espíritu Santo está ahí tocando a la puerta. Ábranle, déjale entrar. Eso es muy importante. Hasta aquí esto del Espíritu Santo. Yo les dije a todos ustedes de que íbamos a tocar otro temita por acá, que era cómo murieron algunos apóstoles. Yo decía que los apóstoles, para mí,
merece mi respeto, más allá de que en estos editoriales he tenido la oportunidad de decir que también fueron cobardes, porque fueron cobardes, pensaron y sintieron como humanos y salieron y mojaron las chancletas apenas vieron la situación mala con Jesús de Nazaret. Pero cuando ellos recibieron, de lo que acabamos de hablar, el Espíritu Santo, ellos fueron a todo el mundo con la buena nueva. Pero eso no quiere decir de que todo fue color bonito. O sea, no. Sí, más bien los 12 apóstoles que fueron 12 después, recuerden que murió Judas Iscariote y integraron a Matías. Pero sus finales no fueron muy bonitos a nivel terrenal, pero a nivel espiritual cumplieron lo que tenían que hacer. Hay personas que me dicen, Alberto, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Cómo murieron los 12 apóstoles? Los apóstoles no eran el tipo de grupo que podrías haber esperado que Jesús enviara en una misión alrededor del mundo. No había nada especial en ellos o espectacular. Los 12 apóstoles eran simplemente trabajadores ordinarios, pero Jesús los convirtió en la columna vertebral de la iglesia y les dio la tarea más extraordinaria que se pueda imaginar: llamar al mundo entero, incluido el imperio más poderoso jamás conocido, el arrepentimiento y la fe en Cristo resucitado, ese Cristo que hoy estamos celebrando que resucitó. Puedes estar seguro de que cualquier ciudadano romano educado del primer siglo se hubiera reído de cualquier predicción de que dentro de 3 siglos la fe cristiana sería la fe oficial del imperio. En ese tiempo, la fe de Cristo era como una nueva revolución, como una nueva onda, como algo que está chiva, o sea, que está de moda. Jamás ellos hubieran pensado que iban a pasar 3 siglos y que sería la fe cristiana la fe oficial del más grande imperio. El Nuevo Testamento habla del destino de solo 12 de los apóstoles: Judas, quien traicionó a Jesús y luego salió y se ahorcó; Santiago, hijo de Zebedeo, quien fue ejecutado por Herodes alrededor del 44 después de Cristo, Hechos 12:2. Y la gente me pregunta, ¿y el resto? ¿Cómo murieron? ¿Y qué sabemos sobre la muerte de los 12 apóstoles? La muerte del apóstol Pedro y cómo murió el apóstol Pedro. ¿Quieren saber? Qué rico, aquí estoy tomando agüita con sal y limón para tener energía. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo fueron martirizados en Roma. Oigan, martirizados en Roma alrededor del año 63 después de Cristo, durante la persecución bajo el emperador Nerón. Pablo fue decapitado. Para los que no saben qué es eso, le cortaron la cabeza. Palabras centroamericanas en Costa Rica, le cortaron la jupa aquí. Pedro fue crucificado boca abajo a petición suya, ya que no sentía digno morir de la misma manera que su Señor. Pedro, el que decía que iba a dar la vida por Jesús, murió de la misma forma, pero él pidió ser crucificado boca abajo a petición para sentir, o él sintió que no era merecedor de morir de la misma manera que su Señor. El apóstol Andrés fue a la tierra de los devoradores de hombres, en los que ahora es la Unión Soviética. Los cristianos allí lo reclamaban como el primero en llevar el evangelio a su tierra. También predicó en Asia, un poquito menor, y en la actualidad Turquía y en Grecia, donde dicen que fue crucificado. ¿Cómo murió Santo Tomás? El apóstol Tomás probablemente fue más activo en el área este de Siria. La tradición lo tiene predicando en lugares tan lejanos como la India, donde los antiguos cristianos de Mahoma lo reverenciaban como su fundador. Dicen que el apóstol Tomás murió al ser atravesado por las lanzas de 4 soldados. Ay, ay, ay. ¿Cómo murió el apóstol Felipe? El apóstol Felipe posiblemente tuvo un poderoso ministerio en Cartago, y no aquí en Costa Rica, sino en el norte de África, y luego en Asia en una menor cantidad, donde se convirtió
y convirtió a la esposa de procónsul romano en fiel creyente de Cristo. Y en represalia, el procónsul hizo arrestar a Felipe y lo ejecutaron cruelmente. ¿Cómo murió Mateo? El apóstol Mateo, el recaudador de impuestos y escritor de un evangelio mientras estaba en Persia y Etiopía, según algunos informes antiguos dice que fue martirizado, mientras que otros dicen que fue asesinado a puñaladas en Etiopía. Hay dos versiones, una que fue martirizado y otra que fue asesinado a puñaladas. Cualquiera de las dos no es algo de lo que uno quisiera más o menos morir, ¿verdad? ¿Cómo murió el apóstol Bartolomé? La tradición le atribuye a Bartolomé amplios viajes misioneros allá a la India, con Tomás, también a Armenia, a Etiopía y al sur de Arabia. Hay varios relatos en la teología que dicen que encontró la muerte como mártir por el evangelio, pero no especifica cómo fue realmente que murió. Santiago, el apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, uno de los al menos 3 Santiagos a los que hacen referencia al Nuevo Testamento, existe precisamente por eso una cierta confusión en cuanto a cuál es cuál, pero se considera, según la teología, que este Santiago ministró en Siria. El historiador judío Josefo informó que fue apedrado hasta morir y luego fue asesinado, por si no había quedado bien muertito, a palos, o sea, con un leño. Así, de esa forma fue que murió por ahí. Matías, el apóstol Matías, que fue el elegido para reemplazar a Judas, la tradición lo envía a Siria con Andrés y la muerte de Matías fue en una hoguera. ¿Cómo murió el apóstol Juan? El apóstol Juan es el único de los apóstoles que generalmente se pensaba que había muerto de muerte natural, o sea, de viejito. Era el líder de la iglesia aérea de Efeso, que se decía que cuidó a María, la madre de Jesús, en su casa. Durante la persecución de Domiciano a mediados de los 90 de esos siglos, por supuesto, fue exiliado a la isla de Patmos. Y ahí dicen que fue Juan llevado. Y en el Apocalipsis hay una antigua tradición latina, que era donde estaba Juan, que explica que lo hicieron arrojado en aceite hirviendo en Roma. Así que cualquiera que haya sido la muerte, no haya sido muy bonita. Unos dicen que fue por muerte natural por viejito, y otros dicen que, entendiendo dónde estaba él, fue arrojado en aceite hirviendo en Roma. ¿Les parece poquito? ¡Ja! En aceite hirviendo, casi nada. Increíble. Así fue como murieron algunos de los apóstoles, o por lo menos es la información que les podemos contar el día de hoy en este último editorial de Radio Impacto Pura Vida. Ay. Un día de estos, entre tantas cosas que me hicieron llegar por acá, yo estoy muy, muy contento porque este editorial, o estos editoriales de todos estos días, ha despertado la curiosidad de mucha gente joven y de mucha gente no tan joven, que tal vez fueron educados en un principio de alguna religión y nunca les dijeron las cosas tal vez como las hemos dicho acá. Yo sí puedo decirles que lo hemos tratado de hacer de una máxima honestidad posible, muchas de las cosas hablando desde la memoria, desde nuestro conocimiento, y que me llegó una pregunta y me dicen: Mario Alberto, ¿cuál es la religión por la cual volverá Jesús? Y ustedes han escuchado que si ustedes hablan con un pastor, con un sacerdote, con un rabino, con cualquiera de los miembros de cualquier denominación, cada uno tiene una historia de que ellos son el pueblo elegido de Dios. Pues hubo una persona, Belén Luna, que me escribió y me dice: Alberto, ¿cuál es la religión por la cual va a volver Jesús? Si lees tu Biblia, debes saber que Jesús no volverá por los católicos. Jesús no volverá por los evangélicos. Jesús no volverá por los testigos de Jehová. Jesús no volverá por los adventistas. Jesús no volverá por los mormones.
Jesús no volverá por ningún grupo religioso. Jesús no volverá por iglesias llenas de personas. Así de sencillo. Pero Jesús sí volverá por todo aquel que se negó a sí mismo, tomó su cruz y lo siguió. Así de sencillo. Jesús volverá por aquellos quienes cumplieron su ley y tuvieron amor por él y por su prójimo. Jesús volverá por un pueblo arrepentido, lleno de Dios y del Espíritu Santo. Congregarse es muy importante, pero no creas que por ser parte de una iglesia tu salvación está segura. Hay muchas personas que han llegado a una iglesia, pero no han llegado a Jesús. ¿O acaso no sabías que en el juicio final tu religión será lo que a Dios menos le importe? Hay que meditar. Si eres parte de una iglesia, imita a Jesús, no a los cristianos. Palabras fuertes, pero palabras honestas. Ninguna religión salva ni lleva a la salvación. No existe una denominación que te pueda asegurar eso, pero yo sí te tengo la llave maestra, el secreto mejor guardado. Por eso ayer lo dije en el editorial del sábado. Si así un pastor, un religioso, un sacerdote te dice que tienes que hacer esto para que puedas llegar, eso es mentira. Lo único que tienes que hacer, amigo y amiga oyente, es bajar la cabeza, abrir su corazón, pedir perdón y hablar directamente con Dios. Usted ni yo necesitamos intermediarios. No hay que quemar etapas para hablar con Dios. La única etapa que tenemos que pasar es abrir nuestro corazón de par en par, siendo sinceros, y vamos a tener una relación directa con Dios. Esa línea roja, ese teléfono rojo que dicen que tiene el presidente de los Estados Unidos, del país más importante, ahí en la Casa Blanca, nosotros tenemos nuestro propio teléfono. Y no necesitamos que nadie nos diga cómo. Simplemente es tan sencillo como hablar con Dios y decir: Señor, no soy digno de que me escuches, pero aquí te vengo a ofrecer mi vida entera. Ya tú conoces lo bueno y lo malo que tengo. Ayúdame a hacer las cosas bien, a no apartarme de tus enseñanzas, y ayúdame para poder seguir en este camino. Así de sencillo. No tienen que pasar por un montón de estudios para que les digan que cuando llegan a partir de ahí ya van a tener una conexión con Dios. No, así no es. Ustedes, yo, tenemos nuestra propia llave maestra, que a la vez, mi gente, déjenme decirles que eso también es de cuidado, porque cuando lleguemos al cielo no vamos a poder llegar a decir: es que yo no sabía, es que no me dijeron, es que yo le creí al pastor, es que yo le creí al sacerdote, es que yo le creí al guía espiritual. No. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él lo dice, no necesitamos intermediarios. Línea directa. Por eso, cuando ustedes se quieran comunicar con Dios, nada más alzan el teléfono, abren su corazón y están en línea directa. No necesitan intermediarios. Si alguien viene y les dice que ustedes tienen que dar una casa, un carro, un reloj, dinero, para que así Dios pueda probar su corazón, y todo lo que Dios está viendo que ustedes son desinteresados, eso se llama fraude. Manden a esa persona a trabajar. Dios no necesita regalos. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestras casas. Dios no necesita nuestros lujos. Dios lo que necesita es nuestros corazones y nuestra alma. Así de sencillo, mi gente. Así que no se dejen embaucar, que hay mucho pillo religioso por ahí. Y no digo de cualquier y no digo una religión específica, sino de cualquier religión. Lo último.
me escribieron y me dijeron, Alberto, realmente he conocido un poco lo que fue la vida de Jesús. Dice, y ha sido muy interesante en estos editoriales. Muchacho que se llama José Enrique. Y me dice, pero ¿sabes algo más de cómo fue la muerte de Jesús? Dice, en las películas se ve una cosa, hemos leído la Biblia, usted ha contado algunas otras, dice, pero a mí me interesa mucho desde la parte científica. Y ustedes saben que la ciencia siempre incluso ha dicho que Jesús no existió. Hay una parte de la ciencia que dice que Jesús no existió. Hay mucho científico. Que yo digo lo mismo que dije en los anteriores editoriales. Si Dios y Jesús no existió, qué buen cuento nos echaron. Pero ¿cómo puede usted hacer que tanta gente hable de diferentes épocas de lo mismo? Y en el calendario, Jesús es el único personaje que ha pisado la tierra, que personas que no creen en Dios abren cualquier calendario y ahí se dan cuenta que a partir, indirectamente o directamente, como lo quieran ver, son partícipes de la vida de Jesús. Los calendarios están hechos a partir de la venida de Jesús. Pero desde la muerte científica de Jesús, te voy a contar, estimado amigo, y para la gente que no lo sabe, que Jesús, a los 33 años, que dice la teología, fue condenado a muerte. En ese momento, la crucifixión, perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Estamos haciendo radio en vivo. Les decía de que a los 33 años Jesús fue condenado a muerte. En ese momento la crucifixión era la peor muerte, como les dije yo ayer. Solo los peores criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, fue aún más terrible para Jesús. O sea, ya era difícil aceptar ver a Jesús morir así, porque era para los peores. Pero a Jesús le fue todavía peor. Jesús iba a ser clavado en la cruz por sus manos y por sus pies. Cada clavo medía entre 6 y 8 pulgadas de largo. Los clavos fueron clavados en su muñeca, no en sus palmas, como se trata o se retrata comúnmente. O sea, no fue en las en las palmas, sino en las muñecas. En nuestras muñecas nosotros tenemos un tendón en la muñeca que se extiende hasta el hombro. Los guardias romanos sabían que cuando los clavos estaban siendo clavados en la muñeca, ese tendón se rasgaría y rompería. Eso quiere decir que le estaban rompiendo los tendones por dentro. Eso no se ve en las películas, pero fue en las muñecas, no fue en las palmas. Así que al hacer eso, ellos estaban forzando a Jesús a usar los músculos de la espalda para mantenerse a sí mismo y así poder respirar. Porque si a usted, a mí o a cualquier persona nos hacen eso, lo que nos queda es respirar a través de nuestra espalda. Sus dos pies fueron clavados juntos. Así se vio obligado a mantenerse en el único clavo que empaló sus pies a la cruz. Jesús no podía mantenerse a sí mismo con sus piernas debido al dolor, así que se vio obligado a alternar entre arquear su espalda y entonces usando sus piernas no solamente para poder seguir respirando, sino para medio aliviar la lucha entre el dolor, el sufrimiento y el coraje. Así fue la muerte de Jesús. Jesús soportó esta realidad, mi gente, por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. ¿Te imaginas este tipo de sufrimiento unos minutos antes de morir? Jesús dejó de sangrar simplemente, ya él, después de 3 horas, estaba vertiendo agua de sus heridas. De esas imágenes comunes que vemos en las heridas de sus manos y sus pies, incluso la herida de lanza a su lado, que dijeron que le habían metido una lanza. Pero si nos damos cuenta que sus heridas fueron hechas en su cuerpo, un martillo que clava grandes clavos a través de la muñeca, los pies se suponen que están atados a un clavo aún más grande, martillado a través de los arcos
Luego un guardia romano atraviesa su costado con una lanza. Pero antes de los clavos y la lanza, Jesús fue azotado, golpeado. El azote era tan severo que arrancó la carne de su cuerpo. Les contaba yo ayer a ustedes que tan fuerte lo golpearon que parte de su vestimenta se incrustó entre la carne y la piel. O sea, increíble. Eso era una paliza tan horrible que su cara fue rasgada y su barba arreada de su cara. La corona de espinas cortó profundamente su cuello cabelludo. La mayoría de los hombres no hubiera podido sobrevivir a esta tortura, porque era una tortura antes de la crucifixión. Muchos dirían ya al final, crucifíqueme, ya no quiero más. Pero después de todo eso, estuvo 3 horas sufriendo. Él ya no tenía más sangre para sangrar, solo era agua vertida. Sus heridas eran grandísimas. El cuerpo humano adulto contiene alrededor de 3.5 litros, solo menos de 1 galón de sangre. Jesús derramó todos los 3.5 litros de sangre porque tenía 3 clavos clavados en sus miembros, una corona de espinas en su cabeza y más allá de eso un soldado romano que apuñaló una lanza en su pecho. Todo esto sin mencionar la humillación que les dije anteriormente. Después de cargar su propia cruz casi 2 kilómetros. 2 kilómetros después de la vapuleada, cargar su propia cruz. Mientras la multitud le escupió la cara, le arrojó piedras a la cruz. La cruz dice por ahí, según la teología, que más o menos pesaba alrededor de 30 kilos de peso. Solo por su parte superior, donde clavaron las manos de Jesús. Jesús tuvo que soportar esta experiencia para abrir las puertas del cielo, para que puedas tener libre acceso a Dios, para que tus pecados pudieran ser lavados. Muy lejos fueron lavados, todos ellos sin excepción. Así que no hay que ignorar esta situación. Jesucristo murió por ti, por mí. Él murió por ti, por mí. Es más fácil pasar chistes o fotos por correo electrónico, pero cuando se trata de Dios, a veces las personas se sienten avergonzados de hablar y de compartir editoriales como este. Dios tiene planes para usted, para mí. Hay que mostrarle a nuestros amigos nuestro experimento, cómo hemos decidido seguir en los caminos de Dios. Esto no quiere decir de que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar muchas veces, pero nos vamos a levantar para tratar de no volver a cometer los errores que hemos cometido anteriormente. Él dijo en Mateo 10:32, todo el que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, pero todo aquel que me niegue delante de los otros, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas personas dicen, Mario Alberto, qué hermosos editoriales. Sí, yo soy muy agradecido con el equipo de producción que me acompañaron en este reto bonito, porque no es fácil ponerles todos los días toda la Biblia completa, programarles música con sentido, los editoriales, programas en vivo con todos los retos que conlleva un programa en vivo. Pero yo lo hago primero porque me nació en mi corazón desde hace un tiempo hacer esto en Semana Santa. Segundo, porque Dios me ha dado mucho, más de lo que tal vez merezco. Pero tercero, porque sí soy consciente de eso. A mí no me da vergüenza que la gente diga, mira, hoy hablando de Dios y bien que se ha equivocado. No me importa. Porque Dios conoce mi corazón. Y así, como yo pienso, espero que mucha gente piense. Porque no sé, Dios no vino a buscar los que más sabían. Dios no vino a buscar a los que se sabían la Biblia de arriba abajo, o los que podían, los pillos religiosos que existían en la época. Él vino por todo aquel que quisiera creer en Él y quisiera vida eterna. Y Él dice en Mateo 10:32 y 33, todo el que me reconozca delante de los demás, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que me niegue lo negaré delante de mi Padre. Entonces yo, que soy un hombre muy práctico, ¿por qué voy a negar a Jesús? Hoy puedo decir que lo amo, que estoy enamorado de Jesús, que es mi Señor y Salvador y que espero que sea el de ustedes también. Claro, alguien dirá, porque leyó eso. Por supuesto,
¿Para qué es eso? ¿Para leer y para aprender? Ni que fuera tonto para leer eso y omitir semejante llave y posibilidad que me está dando Dios, donde dice que todo aquel que lo reconozca delante de los demás, Él lo reconocerá ante el Padre. Pero todo el que lo niegue, también Él lo negará ante el Padre. O sea, también. Pero yo le quiero decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nunca podré pagarte por llevar la cruz del Calvario por mí. Gracias porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, y que nos sirva para reflexionar esta Semana Santa y para cambiar si hay algo que cambiar de nuestras acciones. De parte de Radio Impacto Pura Vida, les agradecemos por haber estado con nosotros toda esta semana. Esperamos que nuestros mensajes hayan sido de bendición, y si en algún momento nos equivocamos, les pedimos las disculpas del caso, pero siempre lo hacemos con una muy buena intención. Y recuerden, la salvación es gratis. Si alguien viene y dice que tienen que hacer tal cosa para encontrarla, es mentira. Salgan en carrera, mojen las tenis, ahora sí, literalmente. Ustedes y yo tenemos línea directa, no necesitamos intermediarios. Es tan solo abrir nuestro corazón y seguir hacia adelante. Una feliz semana que inicia mañana, para mucha gente inicia hoy que estamos celebrando que resucitó el Hijo de Dios. Gracias. Hasta acá el editorial de hoy domingo de Resurrección. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas.